Hola, soy Emilio, me estoy preparando para diácono y voy a comentar el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy aflora algo muy importante. Por eso voy a dedicar algún tiempo especial y lo voy a dividir en varias partes dentro de este mismo vídeo. Eh, Eso que aflora en el Evangelio de hoy es la tremenda guerra que hay entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, en la que Jesús es protagonista, Jesús es el rey del bando del bien. Pero vamos a ir leyendo poco a poco este Evangelio. Fijaos, es en Mateo 12, 14. Y lo primero que dice es, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. ¿Qué pasa aquí? Que Jesús sale de la sinagoga donde están los fariseos. Ha ido allí, pese a que ellos le eran muy opuestos, y en sábado ha curado a un hombre, ha hecho un milagro y ha curado a un hombre que tenía la mano paralizada. Y eso ellos no lo han soportado, porque ellos son cumplidores escrupulosos de la ley. Y la ley dice que en el fondo, bueno, en el fondo, lo que dice la ley es que el sábado es un día para estar con el Señor, para adorar al Señor. Y por tanto, en sábado no se trabajaba. Pero ellos lo han convertido en una ley, en un precepto que cumplir, como hacen con todo. Han convertido el vivir con Dios, el vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios, en preceptos que cumplir. ¿Para qué? Para construirse un pedestal, cumplirlos ellos y desde allí señalar a los que no lo cumplen y sentirse por encima de los demás. Pero en el fondo no están amando a Dios, se están amando a sí mismos y Jesús se lo echa en cara. Bueno, ellos no han soportado que Jesús cure en sábado. Fijaos qué cosa más tonta y más estúpida. ¿Por qué? Porque en sábado no se puede trabajar y curar parece que es un trabajo. Fijaos qué cosa más absurda. ¿Acaso no es más importante para Dios curar a ese hombre que tenía la mano paralizada? ¿Acaso no da eso más gloria a Dios, que de eso se trata el sábado? Bueno, pues ellos, como han convertido todo en una serie de normas, porque es mucho más fácil cumplir cuatro normitas, o aunque sean 600, que realmente tener misericordia y ayudar a los demás, etcétera, etcétera, que es lo que Dios quiere, que lo que quiere es misericordia y no ese cumplimiento escrupuloso de la ley, pues eso no lo soportan. Y decimos, qué malos son los fariseos. No, no, los fariseos somos nosotros. Somos nosotros que no soportamos que se nos recuerde lo que hacemos mal. Y eso es lo que hace Jesús. Fijaos lo que dice más adelante. Fijaos lo que dice más adelante. Eh, Así se cumplió por medio lo he dicho por medio del profeta Isaías, es decir, lo que Dios dijo por el profeta Isaías muchos siglos antes, y que se refiere a Jesús. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones, es decir, para que anuncie lo que está bien y lo que está mal a todo el mundo, a las naciones, quiere decir a todo el mundo, a todo el mundo. Y eso es lo que los fariseos no soportan, que él les diga lo que está bien y lo que está mal, que lo de cumplir escrupulosamente la ley no sirve para nada, que lo que sirve es cumplir el espíritu de la ley, o mejor dicho, vivir según lo que Dios nos enseña, ¿no? Bueno, pues eso es lo importante y eso es lo que Jesús hará. Y como veis, hay una gran guerra. El mal quiere acabar con el bien. Las tinieblas no soportan la luz, ¿no? Lo que dice San Juan en el capítulo primero, ¿no? Rechazan a Jesús porque sus obras eran malas, ¿no? Y bueno, y luego sigue y dice, no porfiará, no gritará, no voceará por las calles. Es decir, el reino de Dios, el reino de la verdad, no se consigue por la fuerza y la imposición, se consigue por la predicación del bien, por la predicación del bien, y ya está entre nosotros. Fijaos que la predicación de Jesús es, ya ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo es eso si no vemos que el bien haya vencido? Si vemos mal por todas partes, porque todo el que es de la verdad escucha su voz.
Es decir, todos los que escuchan al Señor, todos los que aceptan esa predicación del bien y del mal, se hacen súbditos de Jesús y no súbditos del mal. Ya está aquí el reino de Dios. Eso es lo que le dice Jesús a Pilato cuando estaban a punto de matarle. Le dice, ¿tú eres rey? Sí, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que escucha la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Es decir, su reino ya está entre nosotros. Dice, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará hasta llevar el derecho a la victoria. Es decir, el bien vencerá. Él, que es el rey del bien, de la verdad, del amor, vencerá. De hecho, ya ha vencido en la cruz. Cuando creían que le habían aplastado en la cruz, en realidad él estaba venciendo, porque estaba eh, reparando el pecado del hombre y estaba ofreciéndose a Dios en un sacrificio de alabanza. Él que era Dios, se despojó y se hizo esclavo, como nos dice Filipenses, para como hombre ser obediente a Dios y mostrarnos el camino y ganarnos la gracia y abrir la puerta del cielo, ¿no? Entonces, Él es el rey y Él es ya la victoria. O sea, no tengamos dudas, el bien va a ganar, el bien ya ha vencido. Si queremos estar en el bando vencedor, estemos en el bando de Jesús. ¿Vale? En su nombre esperarán las naciones, es decir, estamos esperando esa victoria, pero esa victoria ya se ha producido. Lo que pasa es que todavía no es efectiva, pero ya sabemos que Jesús ha vencido por su muerte y su resurrección hasta que llegue el último día y ya esa victoria se muestre en todo su esplendor. En realidad ya el justo que sufre aquí en esta tierra, porque la justicia padece, ya está venciendo, ya está venciendo. Cada vez que se defiende el bien, Jesús está mostrando su victoria. Hay que decir que esa guerra que está en el mundo está también en cada uno de nosotros. Fijaos que las grandes obras literarias, las que tienen tanto éxito, incluso algunas que son historias sencillas, pero que tienen muchísimo éxito, lo tienen porque en el fondo reflejan algo que todos sabemos, que estamos en una guerra. Estamos en una guerra grandísima entre el bien y el mal. Eso se ve clarísimo, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos ilustra esa guerra tremenda entre el bien y el mal, entre los hobbits, los elfos, los enanos y los orcos. Orcos significa demonio y los del mal, ¿no? Incluso las historias de superhéroes que tienen tanto éxito en los últimos años nos están mostrando la historia, la victoria entre el bien y el mal y cómo parece que nos sentimos impotentes frente al mal y necesitamos esos superhéroes, ¿no? El superhéroe es Jesús, es el que nos lleva a la victoria y en cuyo bando tenemos que estar. Pero decía que esa lucha es también interior. En el fondo hay una lucha interior en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza buena. Decía Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza. Tenía razón y a la vez se equivocaba. Tiene razón en que somos buenos por naturaleza. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Anhelamos el bien y necesitamos el bien. Necesitamos el bien porque el bien en el fondo es lo que nos lleva a vivir bien para vivir siempre, lo que decían los antiguos padres de la Iglesia, ¿no? Nos lleva a la felicidad, a la plenitud humana, aunque a veces no nos demos cuenta. Pero lo que olvidaba Rousseau, y es muy importante, es que esa naturaleza buena está herida por el pecado. Es decir, tenemos una naturaleza que tiende al bien, pero se deja seducir por el mal. Cae en ese hechizo del que quiere enajenar, el que quiere robarnos nuestra voluntad para que hagamos lo que él quiere. Eso se ve también en historias como El Señor de los Anillos, ¿no? Caemos en una obnubilación y nos creemos que el bien es el mal y el mal es el bien y creemos que por el mal, que aceptando determinadas cosas, porque el bien a veces nos parece un camino demasiado duro o demasiado tonto, pues que por el mal vamos a conseguir más. Y es un espejismo total, ¿no?
Y además, odiamos que nos recuerden el bien. El bien no nos lo tienen que decir de nuevo como si fuera algo nuevo. Eso ya lo veíamos en algunos evangelios de estos días pasados, sino que es algo que Dios ha puesto en nuestra conciencia. Entonces, el que está obrando mal, y todos obramos mal muchas veces, el que está obrando mal, pero en el fondo, en su conciencia, le está diciendo ocultamente, él lo está intentando acallar, que está obrando mal, odia a veces al que se lo recuerda. Odia a veces al que se lo recuerda. Y eso es lo que está pasando. Voy a poner dos ejemplos. Dice el mandamiento, no robarás. No robarás quiere decir, a ver, los mandamientos están basados en cómo estamos hechos, en la realidad, en cómo hemos de vivir bien. Quiere decir que el hombre tiene derecho a la propiedad privada. Es decir, necesitamos tener propiedades para tener una cierta tranquilidad, una cierta libertad con nuestras cosas, no depender completamente de lo que otros nos quieran dar. Es decir, la propiedad privada es lícita, pero a la vez se nos dice y nos recuerda la Iglesia al comentar el no robarás, que no somos propietarios absolutos de nuestros bienes, sino que somos administradores y que de ellos nos hemos de servir para nosotros, pero también para ayudar a los que no tienen. Es decir, y eso, el ayudar a los pobres en sus necesidades, no es algo de una generosidad condescendiente y tal que, bueno, si quiero lo hago y soy generosísimo. Es un deber de justicia. Y podemos odiar que nos lo digan, porque en el fondo nos están recordando nuestra conciencia, que no podemos gastar absurdamente todo lo que queramos, que, que tenemos que vivir con cierta austeridad y ayudar a otros. No digo que yo lo haga, es decir, no en esto me estoy poniendo como ejemplo de nada, al contrario, estoy diciendo que ese es el bien y que muchas veces nos fastidia que nos lo recuerden. Y voy a poner otro ejemplo. Cuando se nos dice que la unión sexual, esa unión de la intimidad del cuerpo, es una unión que es para el matrimonio exclusivamente porque expresa esa unidad entre las personas, que somos cuerpo y alma unidos, y que expresa esa unidad entre el hombre y la mujer exclusiva y para siempre para formar una familia. A veces lo odiamos porque decimos, no, si tenemos anticonceptivos lo podemos pasar muy bien jugando con la sexualidad o bueno, o ya veremos si nos casamos o no, lo que sea. No, pues se nos recuerda y a veces odiamos que se nos recuerde. ¿Por qué? Porque en el fondo está en nuestra conciencia y así tantas cosas, así tantas cosas. No os dejéis engañar, todo eso son espejismos. Y a veces también ese espejismo nos hace mostrar, no, los buenos es que son tontos, es que, bueno, ser buenito, ser una oveja, ser tal, para nada. Jesús no era ningún tonto, ni ninguna oveja, ni nada de eso. Y en el fondo ser bueno, es decir, seguir el camino del bien, no es seguir escrupulosamente una serie de preceptos, es vivir según Cristo, es vivir según Dios nos recuerda y es vivir según nuestra propia naturaleza. Todo lo demás son hechizos y espejismos. En el fondo, eso está ahí. Fijaos que eso viene aquí también. Eso en el fondo está aquí también reflejado, porque dice, de Jesús que eso todo lo hará hasta llevar el derecho a la victoria. Es decir, Jesús estará haciendo eso hasta que la victoria se vea en el último día. Y podemos decir, ¿y cómo es que está haciendo eso si ya se ha ido al cielo? Si ya ha muerto, ha resucitado y se ha ido al cielo. Pues es que ha dejado su iglesia. Y en la iglesia Él está vivo. En la iglesia Él permanece, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y a través de la iglesia, nosotros en Él, pues seguimos viviendo sus enseñanzas. La iglesia sigue siendo ese reino de Dios. Y en ese reino de Dios, donde desde luego ni son todos los que están, ni están todos los que son, pues se anuncia, se sigue anunciando el bien y por eso la iglesia es rechazada muchas veces. Es verdad que las personas que estamos en la iglesia podemos tener muchos defectos, hay personas que ya digo están y no son, y a veces nosotros también caemos en eso,
pero en el fondo el rechazo a la Iglesia es el rechazo a la voz de Cristo que nos recuerda lo que está bien y lo que está mal. El que es llamado en el Antiguo Testamento maravilla de consejero, príncipe de la paz. Porque la paz viene y vendrá después de esa guerra del bien contra el mal. Bueno, pues sabemos cuál es el bando vencedor. Y además es que no solo el bando vencedor, es que el bien nos conviene. Realmente lo que nos conviene es seguir la voluntad de Dios y seguir el bien. Así que, ¿en qué bando quieres estar tú? Yo lo tengo muy claro. Y solo le pido a Dios la gracia le pedimos la gracia, todos, la gracia a Dios, para estar en su bando, en el bando de la victoria, en el bando de Él, que es la victoria. Amén.